lo peor que podemos hacer es quedarnos con una duda ahora. Porque yo después ya comienzo a hablar con un léxico técnico, ¿sí? Y ya, ¿por qué? Porque ustedes me dijeron, sí, entendí. Claro. Muchachos, ahora voy a armar este circuito que lo tenemos a medio camino en la pizarra desde el punto de vista esquemático. Así se dice. Esquema, eso es un esquema eléctrico. Uno. Vayan mirando bien cómo hago, ¿no? Uno. Voy a borrar el simbolito de llave cerrada para que no haya confusión. Primer circuito que hemos armado. Batería, interruptor o llave de un punto, lámpara, y los unimos a estos tres elementos con cables. Nuestra máquina eléctrica está lista para funcionar. ¿Qué hay que hacer? Pues, muy fácil. Accionar. Bueno, hago bien digo. Tenemos que cerrar el interruptor. Y sucederá algo, y fíjense la palabra que voy a usar. Cuando se cierra este interruptor eléctrico, circulará, miren lo que digo, circulará algo que se llama corriente eléctrica. Y lo voy a representar con esta flecha. Circulará corriente eléctrica. Y ustedes dirán, ¿y eso qué es? Bueno, acá me tengo que detener porque es justo que explique qué es la corriente eléctrica. Para poder explicar y entender corriente eléctrica, primero tenemos que hacer una analogía que creo que es conveniente. Vamos a imaginar que tenemos aquí, voy a hacer ahora sí un dibujo mecánico. Y acá los muchachos que tienen experiencia ya se estarán dando cuenta. Vamos a poner de lo que estoy tratando de hacer. Una bombita centrífuga de esas que hay en las casas. Estas bombitas tienen dos cantidades que las definen. Una de ellas se llama presión y la segunda, que es el valor que habitualmente buscamos cuando vamos a comprar una bomba, se llama caudal. ¿Qué es el caudal? Cantidad de litros por unidad de tiempo, por ejemplo, minutos, que es capaz esta bomba de mover. Ejemplo, las bombitas que yo tengo ahí atrás en el patio de mi casa son de aproximadamente 40 litros por minuto. Al menos así me lo vendió el vendedor cuando me la voy a comprar las bombitas. Yo no sé si efectivamente mueven los 40 litros por minuto, no me tomé el trabajo de hacer esa medición, pero le creí. De la experiencia diaria y de jugar con estas bombitas, sabemos que al hacerla funcionar, y si tenemos una manguera, pongo la mano enfrente del chorro de agua y enseguida me doy cuenta que hace fuerza. Y aparece allí el concepto de presión. La presión es la fuerza que ejerce esa agua en una superficie de mi mano.
Una de las unidades que se usa es kilo, fuerza, por centímetro cuadrado. Es una unidad común. Esta máquina, llamada bombita centrífuga, en realidad se comporta de modo muy parecido a otra bomba que se llama batería. Esta máquina, llamada batería, se comporta también con una presión y un caudal. Y ustedes me dirán, pero ¿y qué mueve? ¿Agua la batería? No. Mueve otra cosa que las personas no podemos ver. Eso que mueve una batería se llama electrón. Y el conjunto de ellos son electrones. Lamentablemente el ser humano no tiene la capacidad de ver lo que sucede en un cable. Este cable podría estar con energía eléctrica, pero yo no me doy cuenta, no lo veo. Mis ojos no tienen esa capacidad. La bomba que compré puede ser pequeña o puede ser más grande. Yo puedo ir también a la ferretería de acá del barrio y pedirle al ferretero que me venda una bomba del doble de capacidad de la que ya tengo. Y tendrá por lo tanto un valor de presión mayor y un caudal mayor. Lo mismo sucede con la batería. Puedo ir a una casa de ventas de batería y pedirle al vendedor que me venda una batería de mayor capacidad. Y el vendedor, por supuesto, que me la va a vender. Ahora, en la batería, ¿en qué vamos a medir? Porque lo de la bomba está claro. El caudal sí se ve. Son litros por minuto. Lo dice ahí en la cajita. La presión, ya dijimos, kilos por centímetro cuadrado. ¿Y la batería? Muchachos, cuando vamos a hablar de una batería, la presión eléctrica de una batería, yo le pongo acá, se mide en una unidad que se llama volt. Y entonces decimos que tengo una batería de 6 volt, o de 12 volt, o de 24 volt, y existen baterías de mayor tensión. Así que los voltios de los que estamos tan acostumbrados a escuchar, en realidad es presión eléctrica. Acuérdense de la bombita. El segundo parámetro de mi bomba eléctrica, llamada batería, al igual que en la bomba centrífuga, es el caudal. El caudal eléctrico. Si aquí nosotros no movemos agua. Este caudal eléctrico también viene escrito en las etiquetas de las baterías automotrices. ¿Y en qué se mide este caudal eléctrico? En una unidad que se llama ampere. Y la batería puede ser, por ejemplo, de 400 amperes. Es un valor estándar. Si alguna vez miran una batería de automóvil, los fabricantes colocan en letra chiquita normalmente y dice 400 amperes corriente de arranque. Eso significa que es lo que es capaz de entregar esa batería cuando giramos la llave de contacto del vehículo. Ustedes dirán, pero ¿y esos 400 amperes? ¿Es mucho o es poco? Es una enormidad. Es como pararse frente al río Paraná y pretender que lo vamos a detener. Es una cosa de locos. Es una corriente gigante, 400 amperes. Para que tengan una referencia,
el motor de arranque, el burro de arranque de un auto común de calle pide al momento que giramos la llave al menos 200 amperes. Se dan cuenta y habrán visto los cables que tienen los automóviles, que van al burro, los habrán visto, seguro. Son cables de 10 milímetros cuadrados de sección. Es una enormidad. ¿Por qué? Porque el caudal eléctrico es gigante. Es como decir, quiero mover mucha agua y necesito cable fino o caños grandes de mayor sección. Caño de mayor sección. Claro, si quiero mover mucha agua, necesito unos señores caños. Exacto. Bueno, en electricidad necesitaré unos señores cables. Es así. Después ya les voy a enseñar a hacer cálculo de cables. Es decir, cuando llega un vehículo al taller, semi-incendiado, o chocado mal, y hay que reconstruir parte de la instalación eléctrica. Y enseguida surge la pregunta, sobre todo cuando se destruyó todo un sector, ¿qué cable coloco? Si lo que estaba acá ya se quemó todo, no quedó nada. Y alguno dice, bueno, yo tengo tirado unos cables ahí atrás en el galpón, que se lo vamos a buscar esos cables. Claro, uno puede estar tentado, digamos, de decir eso. Pero no, muchachos. En ingeniería nada es al tum-tum. Hay un método para determinar la sección correcta del cable que vamos a usar en tal subcircuito. Y ahí lo vamos a ver cuando estudiemos potencia. Se van a dar cuenta enseguida y cae, pero de maduro, el tema de los cables. Y vamos a ver cálculo de cables y cálculo de fusibles. ¿Qué fusible corresponde? ¿Cualquiera? No. Bueno. ¿Estamos con doña batería? ¿Qué define a una batería eléctrica? Cuando digo auto, ustedes lo pueden aplicar también a las motos. Ya que las baterías de las motos de hoy en día también son de 12 volts. No sé, salvo alguna motito por ahí que lleve todavía de 6, pero la mayoría son de 12, ¿no? Son de 12, sí. Yo no tengo moto, pero he visto que sean baterías de 12 volts. Última observación con respecto a esto. Es muy poco probable que en una hoja técnica encuentren la palabra volt escrita. No la van a encontrar. Lo que es común, Símbolo. B corta. Y en los instrumentos de medición, como el tester que vamos a ver hoy, aparece la B corta. No dice volt. ¿Por qué? ¿Por qué que el fabricante que se ahorra un poco de tinta? No. Porque se presupone que quien tiene un instrumento en la mano es ya un entendido. Y ya esto, ya lo sabe. No necesitan que les digan que eso es volt. Él ya sabe que es volt. Y entiende lo que significa volt. Entonces en el instrumento de medición el fabricante coloca la B corta solamente. No hace falta más. Así que presten atención a la B corta. Cambio el color, pongo otro. Y para amper, también el fabricante no escribe amper. ¿Y qué escribe? La A mayúscula, indicando que la A es la unidad amper. En los instrumentos de medición se encuentra la A. De nuevo, el fabricante presupone que quien tiene un instrumento en la mano sabe de electricidad y por lo tanto sabe de unidades. Miren lo que digo. Estas son unidades eléctricas. Yo me acuerdo cuando comencé a estudiar ingeniería, aunque yo había ido acá a la escuela técnica, esas cosas lo sabía, pero en física, ya desde el primer día de clase los profes nos apabullaron con unidades. Yo dije, esto están mal de la cabeza, si creen que yo me voy a aprender todo esto, es un disparate. Pero no entendía de lo importante de las unidades.
Miren, les voy a poner un ejemplo que todos los años lo pongo porque me parece que es bueno. Imagínense que se van con sus vehículos ahora a una estación de servicio de acá de Cespeña, la que quieran. Se bajan del vehículo y le dicen al muchacho, al playero que está ahí, por favor, cárgame 1 kilo de nafta. ¿Qué creen que les va a decir el playero? Los va a sacar a los piques. Porque la máquina que él tiene para expender combustible no está graduada en kilos, está graduada en litros. Pero fíjense que ambas son unidades. Tanto el kilo como el litro son unidades que todos los días las personas usamos. Sea que vamos a comprar algo al supermercado o lo que sea. En electricidad también existen unidades y las tenemos que respetar. Por lo tanto, lo que les quiero decir, muchachos, es algo más importante. A partir del viernes, que es la próxima clase, ya no podrán confundir volt con ampere. Volt se refiere a la presión eléctrica de la batería. Ampere se refiere al caudal eléctrico, cantidad por unidad de tiempo. ¿Cantidad de qué? De corriente eléctrica. ¿Comprenden la diferencia? Acuérdense siempre de la bombita. La presión, la fuerza que hace el agua en mi mano. El caudal, cantidad de litros por minuto. Son cosas diferentes, ¿no? Sí, sí. Si ustedes se acuerdan siempre de la bombita, nunca van a intercambiar volt con ampere. Lo digo porque a veces me ha pasado escuchar, sobre todo a los mecánicos. Mecánicos me refiero a aquellas personas que fueron formadas en la mecánica, no en la parte eléctrica. Gente que tiene muchos años de trabajar con motores, con trenes delanteros, o sea, un vehículo pero desde el punto de vista mecánico. Y si le prestan atención ustedes, van a ver de que es bastante frecuente que ellos confundan volt con ampere, es decir, confunden tensión con corriente. Y es porque sencillamente al concepto no lo tienen claro, confunden las cosas. Pero ustedes ya no pueden confundir más, porque ahora saben la diferencia entre uno y otro. Antes de seguir, ¿quieren hacerme alguna pregunta? ¿Quieren que repita algo de lo que dije? Puede ocurrir que algo de lo que dije no se entendió bien. Me pregunto, por ejemplo, si, como usted decía, que si vienen baterías de, o sea, tiene 12 volt, después viene de 24, así. Sí, muchas tensiones. Sí. El ampere varía, depende, o sea... También varía. Depende, si la batería es más grande, más ampere. Correcto. Muy bien. Quizás hayas escuchado decir que en los vehículos diésel se colocan baterías y vas a escuchar la palabra de mayor amperaje. Esto es un término común que se usa. Y fíjate vos, amperaje, no es caudal eléctrico. Y eso es porque los motores diésel tienen una relación de compresión muy superior a la de un motor naftero. Y el motor de arranque tiene que hacer un esfuerzo mecánico mayor para sacar del reposo a un motor diésel. Y un motor eléctrico cualquiera, como el motor de arranque, para hacer un esfuerzo mecánico mayor, pide a la batería mayor caudal eléctrico. Es así de simple. Por lo tanto, más amperes. Entonces el dueño del vehículo diésel dice, no, esta batería que me querés vender es muy chiquita, a mí dame una señora batería. Y pide una batería de mayor cantidad o capacidad en corriente. Claro, o sea, le dan de más volt. De más amperaje.
Amperaje. De más fuerza tendría que 12 volt tiene el naftero y el diésel. Los dos. Claro. Inclusive las motos. Exacto. Pero si vos mirás una batería de moto, a ver que es una cosita así chiquita. Y mirás una batería de un vehículo diésel y... Sí, no. Tiene que ser 110 más o menos. ¡Ah! Muchos amperes. Claro, necesita Después vamos a más. discutir los números, muchachos, que vienen en las baterías. Ajá. Van a ver que en la batería dice el fabricante 12 volt. Por ejemplo, 75 amper hora, 400 amperes. ¿Qué queda? ¿Son 75 o son 400? Hay dos números que tienen en realidad dos significados distintos. Y es que la batería se comporta de un modo al arranque y se comporta de otro modo cuando encendemos las luces. O el equipo de audio. Los chicos, muy común, que se van con sus amigos, qué sé yo, paran el vehículo, levantan el capó, ponen la música, todo lo que da, hasta que se cansan. Suben al auto después porque se van, ¡pam! No tiene ¡Está muerto! ¿Qué pasó con mi batería de 400 amperes? Chao. Ahí interviene el 75 amper hora. Claro. Es decir, ¿durante cuántas horas puedo sacarle energía a mi batería? Eso es otra cosa. Claro. Eso lo vamos a discutir luego cuando ya ustedes estén más prácticos. Se puede necesitar los 400 eso para hacerlo... Para arrancar. Al arranque. Claro. Esa es una corriente que se llama corriente de arranque y es una corriente violenta. Además, esos 400 amperes la batería te lo da durante un tiempo corto. Por el contrario, los 75 amperes te lo da durante 20 horas. O sea, pero hay un concepto ahí que después lo vamos a discutir. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿No? ¿Entendieron esto? Sí. Del interruptor o llave no hay mucho para agregar más que usarlo, que ya se los voy a repartir y los van a conectar. O sea que no vamos a ahondar. Sin embargo, con doña Lamparita, ahí hay algunas cuestiones que discutiremos ahora un poco y otro poco más adelante. Primero, si la batería que van a usar es de 12 volts, supongamos que tengan una batería de 12 volts, la lamparita que usen deberá ser al menos de 12 volts. Ustedes me dirán, ¿qué significa al menos? Que si llegara a ser de menos de 12 volts, por ejemplo, de 6 volts, cuando la conecten acá, Explota. se quedan sin lamparita. Sí. Es así. Ahora, alguien de ustedes puede decirme, ¿y qué pasa si pongo una lamparita de 24 volts, de esas que hay en los ómnibus, en los camiones? Pues que va a encender como una vela. Ujú. ¿Se va a quemar? No. Pero no esperen luz de eso. Ujú. ¿Qué otra cosa hay que saber de una lamparita? Las lamparitas a filamento no tienen polaridad. ¿Y eso qué significa? Que da lo mismo que la conecte como está el dibujo o que cruce los cables. Ujú. Funciona igual. ¿Pero se daña mi lamparita? No, porque es a filamento. ¿Estamos con el tema ese? Sí. Porque es una pregunta común. Sí. Pero ¿cómo la conecto? Como quieras. Ajá. Va a andar igual, no se va a dañar. Pero hay algo que nos está quedando en el tintero. De la experiencia que tenemos de haber ido a comprar lamparitas, sabemos que en la caja, cuando compramos la lamparita, aparece otro número. ¿Quién sabe cuál es ese otro número que el fabricante ahí escribe? Y el watt sería. Muy bien, José. Los watts, de los que vamos a discutir más adelante, porque eso es potencia eléctrica. Ujú. Pero tengan en cuenta que hay un segundo, entonces, dato en la caja que tenemos que tener en cuenta. De la experiencia sabemos que el numerito ese de esos watts famosos tienen que ver con la cantidad de luz
que nos entregará la lámpara. Pero nosotros, que estamos estudiando electricidad, vamos a ir al hueso del problema. ¿Pero por qué emite más luz una lámpara que otra si en apariencia las dos son iguales? Ahí aparece otro concepto que vamos a ver después. Muchachos, hay algo de lo aquí dibujado y de lo dicho hasta el momento que no está claro. ¿Quieren preguntar algo? ¿Se creen que están en condiciones de armar este circuito ahora? Sí. Sí. Un valiente. Muy bien. Vamos a ver entonces ahora, permítanme que les cuente algo de las maletas que van a usar en esta primer parte del curso. Gracias. Por una cuestión de practicidad. Estas maletas las diseñé ya hace unos cuantos años y quiero que miren estos terminales de colores que aparecen aquí. Los que son de color negro es el equivalente al borne menos de la batería. Es decir, lo que vulgarmente decimos masa o negativo. El terminal amarillo son los 12 volt de una batería, que es el terminal que van a usar ustedes para este práctico de hoy. Y ustedes dirán, ¿y los otros colores? Bueno, el rojo es 5 volt, algo que pueden experimentar para jugar ahora. Y los de abajo no los usen, porque son auténticas tensiones negativas. Recuerden que yo les dije hace un rato de que en electrónica existen tensiones negativas y que no tienen nada que ver con el borne menos de la batería. Bueno, estas son tensiones negativas que en este curso de electricidad no usaremos, lo vamos a ver en el curso de electrónica. ¿Qué significa una tensión negativa? ¿Por qué tenemos que usar tensiones negativas? Y en el auto, ¿dónde hay tensiones negativas? Como esta maleta la hice pensando para muchachos también de electrónica, por eso tiene estos terminales acá abajo. Así que los de abajo, les pido por favor, no los conecten. Usan los negros, amarillo o rojo. Aquí van a encontrar también lámparas ya conectadas. Las lámparas tienen 2 terminales cada una. Y tienen resortecitos. ¿Cuál es la idea del resorte? Que lo muevan con el dedo del resorte y como todo resorte, las espiras tienden a abrirse y puedan conectar allí cables. Pero yo les voy a repartir también cables con cocodrilo, con clip con cocodrilo que son fáciles de conectar. Así que pueden usar unos u otros, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Interruptor. En la maleta van a encontrar un interruptor, que también tiene los 2 contactos eléctricos. Con la misma técnica y siguiendo el esquema que allí aparece, los unirán. Quiero que se enfrenten solos con esto y hagan lo que ustedes crean. No estén pensando que si voy a hacer bien o voy a hacer mal. No me importa si se equivocan. ¿Comprenden lo que digo? Está bien que se equivoquen. ¿Por qué? Porque están aprendiendo. O sea que, ¿es bueno que se equivoquen? Sí, es bueno. Le digo más. Si alguien que sin tener conocimiento eléctrico lo hace bien desde la primera vez y dice, ¡ah, ya está! Ya lo conecté, ya sé. ¿Saben qué? Preferiría que se equivoquen. Del error es cuando las personas de verdad aprendemos. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a las maletas? Bueno, se dan cuenta que esto lo vamos a enchufar a un toma de 220, ¿no? Sí. ¿Quieren preguntar algo? Esos borders de ahí arriba, lo que vamos a utilizar, se utilizan así. El negro y el amarillo. Y el rojo y el negro. Acá, entre el negro y el amarillo, Hay corriente. hay 12 volts. Ajá. Entre el negro y el rojo, hay 5 volts. Ahí está. Estas lamparitas que tienen en las maletas
son para 12 volts. Pero sería bueno que experimenten, que primero a la lamparita la alimenten con 12 y vean cómo ilumina. Luego la alimentan con 5 y vean lo que pasa. No les voy a decir nada por ahora. Me gusta que jueguen con esto y que ustedes arriesguen una especie de deducción. A ver, como si fuera una adivinanza, ¿qué creen que va a pasar? ¿Sí? Conversen entre ustedes, corríjanse entre ustedes. Eso es muy bueno. Es muy bueno. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. No. Bueno. Los dejo entonces en compañía de las maletas. Para conectar esto, lo que vamos a hacer es una cosa muy